Quiero que abras tu Biblia en Malaquías capítulo 3, versículo 3. Amén. Malaquías 3:3. Hoy vamos a estudiar el tema ¿cómo se hace un profeta? ¿Cómo se hace un profeta? Amén. Malaquías 3:3. ¿Cómo se hace un profeta? Amén. Malaquías 3:3. ¿Cómo se hace un profeta? Amén. Dice la palabra del Señor. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Amén. Ese es Malaquías 3:3. Ahora, si nosotros vamos a la palabra, cómo Dios procesa, cómo Dios forma a un profeta, por medio del refinamiento. ¿Qué es el refinamiento, apóstol? En la cual Dios va a depurar al profeta y va a desarrollar el carácter. Escuchen, cuando Dios te da un llamado profético, lo primero que va a hacer el Señor es desarrollar el carácter en ti. Amén. Va a desarrollar el carácter en ti y va a probarte en diferentes áreas, va a depurarte. Amén. Y es así como el Espíritu Santo de Dios comienza a tratar al profeta, al vidente. Amén. Lo va a tratar como por fuego. Amén. Lo va a tratar como por fuego. Es por eso que se dice, lo va a depurar. Ahora, lo que va a acontecer es de que Dios, amén, de que Dios va a querer del profeta una respuesta. ¿Me está escuchando? Dios va a querer del profeta una respuesta al trato de Dios. Amén. Tú eres el que tiene que decirle el sí a Dios. Cuando Dios llamó a Eliseo, ¿verdad? A través de Elías, Eliseo podría haber dicho no, ¿verdad? Eliseo podría haber dicho no. Pero sin embargo, ¿el qué dijo? Cuando él fue tocado por el manto de Elías, en ese momento, ¿qué fue lo que pasó? Le dijo, deja que me despida de mis padres, ¿verdad? Él entendió que Dios lo estaba llamando a un ministerio profético. Eliseo tenía 17 años. Su padre de Eliseo era multimillonario y él iba a heredar todo eso. Esas yuntas que él tenía eran herencia. Lo que él iba a heredar, una empresa. Antiguamente, cuando tenías muchas cabezas de ganado, era mucho dinero, costaba mucho dinero, demasiado dinero. Pero sin embargo, cuando él percibió, escúchame, cuando él percibió la gloria, ¿me estás entendiendo? Cuando el profeta tiene un encuentro personal con Dios, no le va a importar absolutamente nada. Lo que va a querer es solamente obedecer a Dios. Lo que va a querer el profeta tan solamente es poder agradar al Señor en todo. Y no le va a importar lo material. ¿Me están comprendiendo? No le va a importar lo material. Lo que va a querer esta persona solamente es estar bajo los pies de Cristo. Amén. Amén. Solamente eso. Entonces, Dios va a querer, en primer paso, para que tú puedas percibir, para que tú puedas responder al llamado, amén, lo que tú tienes que hacer es realmente sentir, ¿verdad?, que Dios va a tratar contigo. Dios va a tratar contigo, amén. Y muchas veces te va a meter al horno. Ay, ay, ay. Qué hermoso es que te digan profeta, qué hermoso es que te digan cómo Dios te usa, de ciencia, sanidad, de milagros. Pero cuando Dios te mete al fuego, al horno, cuando Dios te procesa, cuando Dios trata fuerte, cuando Dios comienza a procesarte, a tratar con tus áreas débiles, amén. Cuando Dios comienza a forjar el carácter y comienza a enviar personas especiales para tratar con tu paciencia, cuando comienza
a permitir de que hablen mal de ti, te calumnien, te difamen, te insulten, mientan, te roben. ¿Ah? ¿Qué le pasó a José? José, antes de que llegue a ser el gobernador, que tuvo que pasar? La cisterna, fue difamado, en la cárcel, olvidado 13 años. Pero al final lo que es de Dios permanece. Amén. Pasó buen tiempo para que él llegue a ser ese profeta que Dios habló. Ahora, muchas veces nosotros nos vamos a preguntar, pero ¿por qué Dios me está tratando tan duro? ¿Por qué no trata de igual manera a los demás? Hay gente que dice eso cuando tú tienes un llamado profético. Eso es lo que va a salir de tu corazón. Señor, pero ¿por qué conmigo tan fuerte? Yo conozco gente que tiene un llamado profético y he visto el proceso que han pasado y digo, Dios mío, pero ¿por qué con esa persona la estás tratando, pero Dios eterno, la estás triturando? Yo no entendía, ¿verdad? Yo también he pasado por procesos fuertes. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué trato con mi persona y con otra persona? ¿Por causa de qué? Del llamado. Amén. ¿Por causa de qué? Del llamado que tiene peso. No es cualquier cosa lo que Dios te está dando. Amén. El consejo que la Biblia te da es: no te des por vencido. Amén. Amén. Pase lo que pase, no te des por vencido. ¿Me estás entendiendo? Porque lo primero que va a hacer el enemigo es amedrentar. Yo conozco gente, ¿verdad?, que apenas se ha metido a mover, ha fluido, de repente su papá enfermo, su mamá enferma, le roban, la casa se quema. ¡Ay! Tantas cosas que pasan. Y después, no, yo ya no quiero profetizar, no, ya no. El enemigo dice, muy bien, ya te temo, tienes miedo. ¿Me estás entendiendo? Pero si tú no muestras temor y muestras realmente ferocidad, muestras realmente valentía, y dices, ¿sabes una cosa? Yo le creo más a Dios. Él va a saber de que realmente están haciendo un profeta verdadero. No como en estos tiempos se ven profetas tan solamente de ¿cómo se dice? De tarjeta, ¿verdad? Solamente profeta de tarjeta, pero que a la primera se va. No, el profeta que es verdadero permanece. Amén. Amén. Permanece firme y no se mueve. Amén. Se queda estable en donde Dios lo dejó. Amén. Ahora, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Amén. Dios va a procesarte. Yo no sé cuál es el área en la cual tú estarás pasando. Yo hace 5 meses estoy pasando una prueba fuerte y no me la quita Dios. Entonces son 5 meses que no me la quita. Yo digo, Dios mío, no me la quita. No me la quita, está ahí. Y es bien doloroso. Y yo digo a Dios, bueno, Señor, que sea lo que tú desees. Amén. Amén. Que sea lo que tú desees. Amén. Porque al principio como que te desespera, como que tú ya quieres, pasa un día, 2 días, ya va a pasar. No ha pasado. Continúa. Amén. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el Señor es forjarte. Lo que va a hacer el Señor es meterte al horno. ¿Para qué? Cuando estás pasando por el proceso del oro, lo que va a hacer el Señor es quitar toda escoria, toda impureza. ¿Me estás entendiendo? Toda escoria, toda pureza, y va a probar tu corazón. ¿Qué es lo que realmente hay en tu corazón? ¿Qué es lo que sale cuando hablan de ti? ¿Qué es lo que sale cuando realmente las papas queman, como se dice? ¿Qué es lo que sale de tu corazón? ¿Recuerdas lo que pasó con Job? Job, de un día para otro, de un hombre multimillonario, tenía más que millonario, mucha plata, mucho dinero, el hombre más respetado de todo, a ser prácticamente un pordiosero y perderlo todo. ¿Y qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. ¿Verdad? Él dijo, y le dijo a su mujer, ¿que acaso de Dios no vamos a recibir bien y no males? ¿Qué te pasa, mujer? ¿Cómo me vas a decir de que yo maldiga a Dios y me muera? No, estás hablando con una mujer fatua, una mujer tonta, no hables eso. ¿Verdad? ¿Qué hizo Job? Fue probado. La Biblia no dice cuántos meses o cuántos años estuvo en esa condición. No dice. Pero fue tiempo, buen tiempo. Imagínense, luego le salió la sarna. Lepra, sarna, no recuerdo bien. Estaba enfermo y luego vinieron sus amigos a acusarlo, a condenarlo. ¿Qué clase de amigos? Tenía la mujer que lo condenaba, ahora sus amigos se sentaban
Y el hombre estaba ahí que se rascaba con el tiesto y vendía a sus amigos y lo condenaban, lo hacían sentir peor. Pero él que decía, mi confianza no viene de hombre alguno, mi confianza viene de mi Redentor, porque sé que mi Redentor vive. Él siempre declaraba palabras de ¿qué? De victoria. Amén. ¿Qué es lo que sale de tu corazón cuando eres forjado y pasado por el fuego? Ahora, un profeta es un vaso. Un profeta de Dios es un vaso. Y Dios va a limpiar los vasos. Él no va a usar vasos sucios. ¿Me está escuchando? Él va a usar vasos limpios. Es por eso que Él te va a depurar. Porque imagínate pues, de que tú seas, que tú digas que eres profeta y que seas un murmurador, un criticón, un chismoso. Que tus ojos estén llenos de lascivia, de lujuria. ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a compartir? ¿Qué vas a impartir? ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué hace el Señor? Va a purificarte y va a quitar las impurezas de tu vida. Entonces, tú tienes que ser como una materia prima para hacer ese vaso profético. Y el fuego va a venir. El fuego viene. El fuego viene y te purifica. Y te digo una cosa, cuando pasas por el fuego, Dios mío, tú sientes realmente que Dios está forjando. Tú sientes realmente pruebas de fuego. ¿Cuántos han pasado pruebas de fuego? Amén. ¿No solamente? Amén. Yo paso pruebas de fuego. Pruebas de fuego horribles. ¿Verdad? Pruebas de fuego horribles que la gente tú te desesperas y comienzas a pedirle a Dios y Dios no te responde aún. ¿Sabes por qué? Porque estás en la escuela del Espíritu. ¿Ah? Y es ahí donde Dios va a desarrollar tu oído, va a afinarte, tus dones, tus sentidos espirituales se van a afinar en el desierto. Te está purificando, te está depurando. Entonces, Dios va a quitar la escoria de la plata y va a hacer una alhaja. ¿Qué va a hacer Dios? Te va a meter al horno. ¿Para qué? Para purificar, para sacar toda la escoria. Recuerda que en la casa de Dios hay vasos de honra y también hay vasos de deshonra. Hay vasos limpios, como también hay vasos sucios. Hay vasos, por fin, hay vasos de oro, de plata, de barro, pero todos pasan por ¿qué? Por el fuego. Para la purificación. El fuego va a probar de qué estás hecho tú. Ya seas de plata, te pasa por el fuego. Seas de oro, te pasa por el fuego. Sea por el barro, te pasa por el fuego. ¿Está entendiendo? Porque Dios es un fuego consumidor. Dios es un Dios celoso. Y va a ser necesario probarte. Y eso es lo que a la gente no le gusta realmente. Ahora, tú no permitas que la culpa, escuchen bien esto, lo que el diablo utiliza. El diablo va a utilizar la culpa. El diablo va a utilizar la vergüenza y la condenación para aceptar tu llamado y caminar con él. No, yo no estoy digno, apóstol, para ser profeta. No, el Señor se equivocó conmigo. No, es que yo he cometido tantos pecados. No, es que yo no puedo porque yo soy imperfecto y yo peco cada rato con Dios. ¿Cómo Dios me va a hablar? ¿Cómo Dios me va a mostrar? Y comienzas a dudar. Tienes un sueño, Dios te lo manda. No, pero es que yo... Y comienzas a ver tus propias deficiencias, no las virtudes que Dios te da. Y eso te hace que te sientas condenado, te sientas culpable, sientas vergüenza para aceptar realmente lo que Dios tiene para ti. Otros comienzan a abocar su pasado. No, pero ¿cómo Dios me va a usar si yo era esto? Tú eras. Pero el diablo te hace acordar, si tú hacías tal cosa, ¿cómo Dios te va a usar en estos tiempos? Estás loco, ese no es Dios. Eso es lo que te han dicho, no es de Dios, porque ¿cómo Dios va a usar una persona que ha pecado tanto? Y hay gente que se la cree esa mentira. Y hay gente que piensa y cree que realmente Dios no los escucha, no lo va a usar. Y se quedan estancados en ese tiempo. Se quedan estancados y no avanzan. ¿Cuántos siervos de Dios? ¿Cuántos futuros profetas le prefirieron creer al enemigo, al diablo, que al Espíritu Santo? Y se han quedado así, amén, estáticos y no se mueven.
Viene un profeta y te da una palabra profética y dice, no, yo no la recibo porque yo he pecado tanto. Yo he pecado tanto, no es que yo he hecho tal cosa, yo hice tal cosa, no sé qué pecado habrán sido tan escandalosos, pero de repente la persona se siente tan sucia que no acepta lo que Dios le da. No acepta lo que Dios le muestra. No acepta lo que Dios le está revelando, porque dice, no, eso no puede ser de Dios. ¿Cómo Dios me va a hablar a mí? ¿Cómo Dios me va a hablar a mí? ¿Cómo Dios me va a mostrar cosas a mí si yo soy malo? Yo no sirvo. Entonces muchos tienen ese sentimiento de incompetencia. Ahora recuerda Isaías. Isaías 6:5, ¿qué dice? Búsquenlo. ¿Están entendiendo la enseñanza? Isaías 6:5. Isaías 6:5. Amén. A ver, léelo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Mira cómo se manifestaba el sacerdote, porque Isaías era hijo de sacerdote, el sacerdote. Imagínense cómo él se manifestaba, la condición en la cual él se encontraba. Cada uno sabe en qué condición está delante de Dios. A Dios tú no lo vas a engañar. Cada uno sabe cómo te encuentras. Y cuando él tuvo un encuentro con Dios, supo, ¿qué dice la Biblia? Que era un hombre inmundo de labios. Él sabía que él tenía esa área de su boquita sucia. Amén. Él sabía que de repente murmuraba, criticaba, de repente chismeaba, no sé. Pero la Biblia dice que sus labios estaban inmundos. Es más, cuando yo veo a una persona con los labios así negros, Dios me muestra realmente en el mundo espiritual, una visión que veo eso, digo, ay. Entonces, Isaías tenía ese problema. Isaías tenía ese problema, ¿por qué? Porque él se contaminaba con lo que el pueblo hablaba. La Biblia que dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Un poco de levadura leuda toda la masa. Hay gente que dice, no hay problema. Si yo veo este programa en televisión, así no me va a pasar nada. No, te estás contaminando. No, si yo converso con la comadre, normal, es que la comadre me informa de lo que pasa en el barrio para yo interceder, tener más... para tener más material para orar, no para interceder. Teniendo chismoso, ¿verdad? Ay, hermano, ¿sabes qué? Dios que te revela tantas cosas. ¿Qué te ha revelado? Que Dios ya, Dios te ha revelado esto. ¿Me estás entendiendo? Cuidado, no te engañes. Cuidado. Pero aún así, quizás teniendo esa área, escúchame, quizás teniendo esa área y tú reconociendo, porque lo que tiene que hacer el profeta es reconocer. ¿Por qué de qué sirve si no lo reconoces? ¿De qué sirves si tú no reconoces tu condición delante de Dios? No es verdad, yo soy santo, puro y sin mancha. Dios mío, andate al cielo, pues entonces ya. No, pues. Cada uno tenemos área. La Biblia dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Quiere decir entonces que aquí, en este mundo, en tu carne, todavía hay aflicción. Amén, hay deseo. Es por eso que tienes que someterte a las obras del Espíritu. ¿Cómo? Arruinando, orando, buscando a Dios. Amén, en el nombre de Jesús. Haciendo las obras del Espíritu va a hacer morir las obras de la carne. De esa manera el profeta, ¿qué va a hacer? Se va a purificar. Ahora, los profetas, otra característica, deben ser fieles. Deben ser fieles. ¿A quién? Fieles a Dios, a su llamado. Amén. Y a la casa donde ellos se están congregando.
¿Me está comprendiendo? Tienen que ser fieles a la casa, tienen que ser fieles a su siervo y tienen que ser fieles al llamado que Dios le está dando. ¿Me está entendiendo? Tiene que ser fiel. Tiene que mostrar fidelidad, tiene que mostrar realmente que esa persona a la cual te has escogido como, o Dios te dio como padre espiritual, realmente es tu padre espiritual. No vemos a Eliseo diciendo, ay, voy a buscar en el catálogo, no sé, para buscar, ya Eliseo Elías muy renegó, voy a buscar otro padre espiritual. No, 38 años estuvo Eliseo sirviendo al renegón Elías. Elías tenía un carácter terrible. Pero sin embargo, ¿qué hizo? Fue fiel. Josué fue fiel a Moisés. Amén. Dice la Biblia que también Moisés fue fiel a Dios. Números 12:7 dice: Moisés se distinguió como profeta por su fidelidad. Sé fiel en tu llamado y comisión, dice el Señor. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, no solamente una parte. ¿Me estás entendiendo? No solamente una parte, porque hay gente que dice, ay, yo voy a ir a la iglesia, no, la alabanza no me gusta, entonces yo voy a ir a la prédica. Ay, ¿quién va a predicar? Tal persona va a predicar. No, ya no voy a la iglesia, me voy a mi casa o más. No. ¿Me estás entendiendo? No. Todo. Fiel en todo. Fiel en tu mayordomía. Amén. Fiel en santidad, fiel en la visión, fiel en compromiso. ¿Qué hay hoy día? Escuela profética. ¿Y quién llamó profético? Estás en intercesión. ¿Y dónde estás? ¿En tu casa? ¿Viendo qué? No te engañes. Amén. No te engañes. Aquí es donde te afilas. En escuela profética es donde te afilas acá se afilan las almas, los dones, se comienzan a afilar, los sentidos espirituales se comienzan a afilar por la palabra. Que hay gente que dice, apóstol, tiene una visión, sueños, revelaciones, que lo quiero contar. Ni ves a la escuela profética. No diezmas. No te sujetas a tu autoridad. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te hable? ¿Ah? Tengo una palabra de Dios para usted. ¿De Dios? ¿Y cómo está yendo a la iglesia? No, hace 6 meses que no voy. ¿Qué? ¿Y a qué Dios escuchaste? No. ¿Sabes qué? Alíñate. Amén. Alíñate y sé fiel a tu autoridad. Alíñate y sé fiel a la casa. Alíñate y sé fiel a la visión, al llamado. ¿Me están comprendiendo? Amén. Porque tienes tiempo. Yo sé que tienes tiempo para dedicarte en tu casa a hacer otras cosas. Y comienzas a tener a otros dioses ajenos. Pues la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno no le hace, le es pecado. Amén. Gente que debería estar estudiando, estar haciendo otras cosas. Entonces, ese es tu Dios. Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, ahí está tu corazón. Tienes que tener cuidado. Amén. Tienes que tener cuidado. ¿Sigo? Amén. Salmos 101:6. Dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Qué significa esto, apóstol? Dice: mis ojos, mi atención, mi mirada, amén, lo pondré en los fieles de la tierra. ¿Quieres ser usado por Dios? ¿Quieres que Dios te revele lo oculto? ¿Quieres que Dios te revele cosas grandes, maravillosas, poderosas? Sé fiel a la casa. Amén. Sé fiel a la visión. Sé fiel a tu autoridad. Sé fiel. Dile a tu hermano, sé fiel. Sé fiel. Sé fiel a tu autoridad. Amén. Sé fiel a la casa. Sé fiel a la visión que Dios le da a esa casa. No, a mí no me gusta cómo está teniendo. Si yo fuera el pastor, fuera el apóstol, la cosa sería diferente. No. Dios puso a esa persona como autoridad. Tú no puedes cambiar la visión de esa casa. Amén. Tienes que ¿qué? Respetar y aunarte esa visión. Amén. Y aunarte esa visión. No puedes agarrar y querer cambiar las cosas. No. Como una vez yo fui, me acuerdo que hace muchos años a Minfai fue una iglesia, hace muchos años, con una hermanita, ¿no? Con su gente fue, ¿no? Y dije, bueno, vengan a restaurarse acá, le dije, ¿no? Vengan a restaurarse, vengan a crecer acá, normal. Pero de repente, cuando vengo,
veo que había movido el púlpito, había movido acá, las cosas por acá. Y me dijo, no, lo que pasa es que Dios me habló. Yo le dije, ¿quién es la cabeza de esta iglesia? Soy yo, le dije. A mí Dios no me dijo nada. Así que por favor, ponen las cosas tal como el Espíritu Santo le dijo que la pusiera. ¿Está bien? Y si se quiere retirar, hermana, las puertas de la iglesia están abiertas. Yo no me voy a quedar con ninguna de sus ovejas. Le dijo a usted que iba a venir a la iglesia a restaurarse. Así como vino, también se puede ir con toda su gente. Yo no me quiero quedar con nada. ¿Me están entendiendo? ¿Saben por qué? Porque se le enseña a la gente a ser fiel. Tiene que respetar la visión. Amén. Tiene que respetar lo que el Señor ha puesto en ese hombre y esa mujer. Todo lo que yo pienso que si un pastor hace algo en la casa de Dios porque Dios le habló, no por emoción. Amén. Todo lo hacemos ¿por qué? Por guianza del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios quien le va a mostrar al pastor que tiene que hacer tal cosa. Es el Espíritu Santo el que le va a decir, haz este movimiento, no hagas esto, haz el otro, mueve para acá, haz el otro. Y ni una persona puede decirle, no, a mí no me parece, porque estás yendo en contra de lo que el Espíritu Santo establece. ¿O acaso tú ves a Josué y a Caleb diciendo, no, Moisés, a mí no me parece? A mí no me parece que el tabernáculo de reunión está allí y que todos nos mostremos cuando tú entres al tabernáculo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Porque tú entras y ya tenemos que arrodillarnos todos? No, ¿qué hacían? Dice en la Biblia que todos se sujetaban y todos se humillaban ante la presencia de Dios cuando Moisés entraba a hablar con el Padre. Amén. Amén. Todos seguían una guianza y seguían las órdenes que Dios le daba a Moisés. Y Moisés se las daba al pueblo y ellos obedecían. Entonces, acá dice otro principio: el que ande en el camino de la perfección. ¿Qué es el camino de la perfección? Justamente eso, que tú eres forjado. Amén. Que tú eres sacado de la inmadurez espiritual. Que Dios te saca de la inmadurez espiritual. Que Dios te saca de los berrinches espirituales. Porque realmente hay gente que tiene berrinches espirituales, sí los hay. Hasta pastores que tienen berrinches espirituales, sí los hay. Ministros, sí los hay. La Biblia lo habla. Jonás tuvo berrinche espiritual. Isaac, Abraham, varios tuvieron berrinches espirituales. Hasta Moisés tuvo berrinche espiritual. ¿Me están entendiendo? Pero sin embargo, ¿qué hacía Dios? Respetaba. Amén. Respetaba. Pero no lo dejaba igual. Los perfeccionaba. Los llevaba a un nivel mayor. Amén, de madurez. ¿Para qué Dios te va a meter al horno? Para que seas como Cristo. Amén. Para que tú seas como Cristo, para que tú le sirvas a Dios. Ese camino de perfección es Jesucristo. Cuando tú andas en la verdad, no en la mentira, no en la falsedad, ahí es donde Dios te usa. Ahí es donde el Espíritu Santo te usa. ¿Quieres ser usado por Dios? ¿No quieres ser usado por Dios? Amén. ¿Quieres ser usado por Dios? ¿Qué tienes que hacer? Entonces, anda en ese camino de perfección. Amén. Cueste lo que cueste. ¿Pablo qué decía? En todos lados el Espíritu me da testimonio que me van a perseguir, me van a apedrear, me van a golpear, me van a dejar medio muerto. Pero si esa es la voluntad de Dios, ¿qué puedo hacer yo? Decía Pablo. Él seguía lo que el Espíritu Santo le había marcado. Amén. Y él estaba siendo perfeccionado hasta el punto que él dijo: imítenme a mí, así como yo imito a Jesucristo. Amén. Amén. Un ejemplo, ¿verdad? Decía él: mírenme a mí. ¿Por qué? Porque eso había sido procesado y procesado. Amén. Lo habían prácticamente apedreado hasta dejarlo medio muerto. ¿Y qué hizo él? Se sacudió del polvo y ya dijo: ahora es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Se sacudió y entró otra vez a la misma ciudad y fundó una iglesia allí. Imagínense, qué tremendo. No es cualquier cosa. Es por eso que si tú quieres ser usado por Dios, soporta el proceso. Amén. Ahora, el Señor va a escoger a los profetas por su gracia, no es que tú quieras. Es muy hermoso. Hay gente que me dice: apóstol, yo como quisiera ser profeta. Yo digo: no sabes lo que pides. Ahora, no depende de mí, depende de Él.
Amén. Depende de Dios. Que si su voluntad Dios te coge para ser profeta, amén. Y si Dios te coge para ser evangelista, pues amén. Te coge para ser apóstol, amén. Y te coge para ser vidente o intercesor, no sé. Amén. ¿Sabes qué? Gloria a Dios por ello. Pero hay gente que no, hay gente que anhela o codicia. ¿Me está entendiendo? Codicia lo que uno tiene. Yo quiero también ser usar de esa manera, de esa forma, pues usted paga precio. Y aparte, si Dios te llamó. ¿Me está entendiendo? Si Dios te llamó, ¿qué dice 1 Corintios 15:10? Dice, ¿Corintios cuánto? 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es por la gracia, iglesia, es por la gracia de Dios, por el favor de Dios que Dios te escoge para ser pastor, para ser ministro, para hacer lo que Dios te haya dado. Amén. No es de que tú elegiste, no es de que tú agarraste y quisiste ser, no, es porque Él lo designó. Amén. Es porque Él lo designó. Los profetas entienden la gracia. ¿Sabe cuál es el gran problema? Hay gente que no comprende qué es la gracia de Dios. Pero los profetas sí entienden qué es gracia. Pablo entendía qué es gracia. Y él decía, todo lo que hago, lo hago no por mí, sino es por la gracia de Dios en mi vida. Si yo soy predicador, soy maestro, decía Pablo, es porque Dios así lo quiso. Si yo soy apóstol, es porque Dios así lo quiso, decía Pablo. Si yo fluyo, es porque así Dios lo quiere. ¿Me están entendiendo? Si Dios te usa en un área, no es por tu cara bonita, no es porque tú has ayunado 50 días o 50 noches, o hayas vigilado 1000 días. No. Dios así lo quiso. ¿Me están entendiendo? Dios así lo determinó. Y si tú fluyes en algún don, es porque Dios así lo quiso. No es porque tú estuviste, no es que ese es porque yo pagué el precio en la presencia de Dios. Mira, tú puedes pagar el precio, te puedes purificar, pero los dones le da el Espíritu Santo. Si Él quiere te lo da, y si no quiere no te lo da. Amén. 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 Hay mucha gente que quiere un don, no, yo quiero eso, y si Dios no te lo quiere dar. Y lo peor de todo, que Dios luego te prueba y se lo da a otra persona y luego ve qué es lo que hace, si es que sientes envidia en tu corazón. Ay, pero ¿por qué? A tal persona la usa y a mí no. ¿Por qué? Si yo le estoy pidiendo a Dios ese Dios, a ese don, a ese Dios, a Dios le estoy pidiendo ese don, y a Él, ¿por qué se lo he dado? Él es una persona y Él sabe qué hace. Amén. Él es una persona y tú a una persona no la vas a poder manipular, ni mucho menos a Dios. Hay gente que dice, apóstol, pero yo quiero el don de ciencia, quiero fluir, quiero ver. Y si le pido un don, le quiero usar así. Si le pido un don, no te quiero usar, no te quiero el don de ciencia. Pero te quiero el don de milagros. O te quiero el don de sanidad. ¿Vas a menospreciar eso? ¿Por entonces tu berrinche? No. Amén, lo ofendes. Y merece respeto. Amén. No, que yo sí quiero ser usado, yo quiero ser usado como Moisés Bell, o como Ángel Martínez, o como el apóstol Luis, quiero ser usado de esa manera. Voy a hacer lo que ellos hacen, podrás hacerlo. Escúchame, hazlo, qué hermoso, búscalo a la presencia de Dios. Pero Dios depende de Él, si es que te da ese don o no. Es por la gracia. Amén. Amén. Es por la gracia. Despiértate, por la gracia, dile, por la gracia. Dale fuerte palabras a Cristo, amén. Ahora, los profetas saben que la fortaleza de Dios es por gracia. Ellos saben que no pueden lograr nada en sus propias fuerzas. Amén. Nada. Ponte a pensar en Moisés. Cuando Moisés estaba al frente del Mar Rojo y atrás estaba el ejército de egipcio. ¿Qué estaba haciendo? Él estaba clamando. ¿Y qué dijo? ¿Qué haces allí, Moisés?, le dijo el padre. ¿Ah? Dile al pueblo que marche, y tú levántate
y da la orden al mar que se abra. ¿Moisés acaso sabía que iba a hacer eso? No. ¿Él qué hizo? Dependió de Dios. Amén. ¿Qué hizo? Dependió y le creyó a Dios. Josué, Dios le dio la orden. ¿Acaso él sabía que iban a caer los muros? La Biblia dice que ¿sabía que iba a pasar eso? La Biblia dice, Dios le dijo, yo te entregaré esa ciudad Jericó en tu mano, pero no le dijo el método. Solamente da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y cuando dio la vuelta, fue la estrategia de Dios. Y gritaron, allí fue, cuando ¿qué? Cayeron los muros, pero Dios no les reveló. Amén. No les reveló, o Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer que los muros caigan. No le dijo eso. Solamente le dijo, ¿sabes qué? Da la vuelta, vueltas y vueltas a la ciudad, da los tantos días, ¿verdad? Y luego, en el momento indicado vas a gritar. Nada más. Él no sabía. Pero la obediencia hizo que acontezca ¿qué? Un milagro. ¿Me está comprendiendo? Lo que hizo Josué y lo que hacemos nosotros solamente es depender de la gracia de Dios. Su fortaleza, su favor, su poder y su capacidad. Los profetas entienden que no pueden hacer nada sin Dios. No pueden hacer nada si es que Dios no te ayuda, si es que Dios no te respalda. Amén. Si no hay respaldo de Dios, no vas a hacer nada. Si no hay respaldo de Dios, no vas a poder avanzar. Juan 5:30, ¿qué dice? ¿Están entendiendo? Juan 5:30. Amén. Yo no puedo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi propia voluntad, más la voluntad del Padre que me envió. Amén. Dice el Señor, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Siempre el profeta, el enviado, va a seguir la voluntad del Padre. Amén. Siempre el profeta le va a consultar al Padre cuál es su perfecta voluntad. Yo le hago esa pregunta a Dios. Le digo, Señor, ¿cuál es tu perfecta voluntad? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo quieres moverte? Y Dios comienza a responder. Amén. Porque nosotros no hacemos nada sin su guianza. Hacemos todo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Guiado por Él. Amén. Guiado por su voz. Guiado por su dirección. No por emoción. No vamos a poder hacer nada si no vamos a guiar por emoción. No vamos a poder hacer absolutamente nada si es que no le consultamos a Dios. Ahora, los profetas los escoge Dios, no el hombre. Recordemos eso. Amén. Él va a escoger lo necio para confundir a los sabios. Y Dios llama a todo tipo de personas para ser profeta. O sea, Dios no va a ver estatura, no va a ver condición social, no va a ver apariencia física. Él va a llamar. Él llamó a un niño llamado Samuel a los 5 años. Llamó a Jeremías a los 12 años. A David a los 12 años también lo llamó. ¿Verdad? Llamó a Zacarías, llamó a Abraham cuando ya era viejo, llamó a Moisés cuando tenía 80 años. Imagínense. ¿Me está comprendiendo? Dios no va a ver, ¿sabe lo que va a ver? Va a ver tu corazón. Dios va a ver tu corazón. Eso es lo que el Señor va a ver. Y lo que tú tienes que hacer es aceptar la voluntad de Dios. Amós no era profeta ni hijo de profeta, pero Dios lo llamó a ser profeta.
Dios llama a personas que no calificarán según los estándares humanos. No, ese que va a ser pastor, ese pastor, a ese le falta. No, ese que va a ser apóstol. No, ese que va a ser profeta. No, ese le falta. A tus ojos, según tu apariencia, según tus ojos, esa persona no está calificada para hacer lo que tú dices, pero hay alguien que no se equivoca. Amén. Hay alguien que no se equivoca y que es el Señor. Dios sabe por qué te llamó. Dios sabe por qué te eligió. Hay gente que dice, no, yo no califico para ser apóstol, ni pastor, ni evangelista, ni maestro. No califico. A tus ojos. Gedeón era despreciable a los propios ojos de él. Y nunca se imaginó que iba a ser general del ejército de Dios. Amén. Cuenta gente que dice, pero ¿cómo que me va a llamar a mí para ser pastor, para ser apóstol, ministro? No, a mí me falta estudiar ahí. No es así. Cuando Dios ve el corazón, amén, la determinación, Él te unge, Él te capacita, Él te entrena. Amén. Te da lo que tú necesitas. Te da lo que tu vida necesita. Y tienes que entender eso. Amén. Dios te da eso. Dios te da. ¿Para qué? Para avergonzar a los vil y menospreciados. Hay mucha gente que dice, pero ¿qué? Ese va a ser pastor, ese va a ser profeta. A mí me ha pasado. Hay mucha gente que me ha visto y dicho, ese que va a ser profeta, ese que va a ser pastor. Pero en el momento en el cual la gracia de Dios actuó sobre mi vida y Dios ha mostrado, se han quedado sorprendidos. ¿Me estás entendiendo? Conozco siervos de Dios que dicen, oye, pero ese jovencito dice que es. Bueno, el Señor es en mí. Amén. No lo digo yo, sino la gracia que está en mí. Y el fruto que Dios da es el que determina qué es lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. La selección de Dios es un desafío y una reprensión al orgullo de los hombres. Claro, porque imagínate, Dios va a elegir a un niño para derrotar a un tremendo gigante. ¿Ah? Saúl era más alto que yo, pero un poco más alto, y tenía miedo. Todo un ejército tenía miedo. Nadie quería enfrentarse con Goliat. Y cuando David escuchó que hablaban mal, ¿verdad?, del ejército de Dios y del Dios vivo, dijo, ¿quién es ese incircunciso que se atreve a blasfemar, a hablar mal de mi Dios y del ejército de Dios, a provocar al ejército de Dios? ¿Quién es? Ese Goliat, es un hombre de guerra. Mira, Saúl, tu siervo ha matado osos y leones y él no es nada delante de la presencia de Dios. Yo voy a ir. Saúl le puso la armadura, imagínense un niñito con la armadura y se caía, podía. No, que pesaba, no le quedaba, es que no era para él. No era para él. No era para él. Hay cosas que Dios te ha dado a ti y es un modelo que es tuyo. La forma en la cual Dios me usa a mí me usa de esa forma, a ti te va a usar de esta manera. No es una copia. No hay copia en el reino de Dios. Amén. Es un sello, una distinción, es algo que Dios ha puesto en ti que te hace diferente. ¿Verdad? Fluir similar, pero no igual. ¿Qué hizo? No, yo tengo mi propia armadura. Agarró 5 piedras, se fue al río y onda. Y con esto, y con la fe en Dios, derrotó al gigante y le cortó la cabeza con su propia espada. ¿Ah? ¿Qué hizo? Dios. Amén. ¿Qué hizo Dios? A todititos los que se burlaban de David, incluso a sus padres, sus hermanos, porque luego lo siguieron a David en la cueva de Adulán. Se sujetaron a él. Aquel que había sido menospreciado ahora llegó a ser ¿qué? Jefe de muchos, incluso de sus padres, de sus hermanos, de todos vinieron a él y él los capacitó y los volvió matas gigantes. Amén. Entonces Dios va a enseñar a los profetas. Amén. Dios va a enseñar a los profetas. Juan 7:15. Juan 7:15.
Dios enseña y capacita a los profetas. Qué hermoso es eso, cuando el Padre te enseña en intimidad, te revela lo oculto. Palabra, ¿qué dice? Léalo, por favor. ¿Qué dice? 7:15. Sí. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Wow. ¿Ah? Hay muchos que se van a quedar sorprendidos y van a decir, oye, pero ¿dónde has estudiado teología? ¿Dónde has estudiado homilética? ¿Dónde has estudiado hermenéutica? ¿Dónde has estudiado? No, el Espíritu Santo me revelaba. ¿Cómo? ¿Pero cómo es eso? Pero si yo he estudiado años y tú recién tienes, ¿cuánto tiempo? Tengo un año y cuando predicas se siente la presencia de Dios y también está pero bien cronometrado, bien parametrado, has estudiado, te han preparado. No, eso es lo que Dios hace con el profeta, si se da. Amén. Claro, es bueno estudiar, prepararse, claro que sí, pero el Espíritu Santo de Dios te capacita. Amén. Yo conozco siervos de Dios que no vienen a la universidad y son doctores, no tienen el título, pero son doctores en palabra y fluyen en palabra y en revelación. Y yo digo, ¿dónde he estudiado? ¿En qué universidad? No, apóstol, yo no he estudiado. El Espíritu Santo me revelaba ahí en mi habitación y me revelaba, me mostraba. Y luego ya venían los libros y yo corroboraba solamente, pero todo esto me lo daba Dios. Amén. Yo me quedaba sorprendido de la sierva Aurora, de la profeta Aurora, que está en la presencia de Dios. Aurora, ¿y tú cómo sabes? ¿Cómo sabes? No, porque el Señor me enseña. ¿Cómo es eso? El Señor se me presenta, apóstol, y Él me enseña la palabra. Y dime, ¿es así o no es así? Yo me quedaba así. Y un pastor le dijo, ¿usted dónde estudió, siervo? No, yo no he estudiado. Le digo, ¿cómo yo no he estudiado? Es el Señor quien me revela. Pero parece que usted ha estudiado en una universidad, dice, porque habla con bastante fluidez. Es Dios. Me enseña. Si tú le permites al Espíritu Santo que se mueva de esa forma, si le permites a Dios que se mueva de esa manera, te va a revelar. Amén. Y te va a dar sabiduría. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Ah? ¿Qué pasó con Pedro? Pedro era del vulgo, Juan era del vulgo. Pero sin embargo, ¿qué decían los sacerdotes? Ellos han estado con Jesús, porque hasta su forma de hablar denota que han estado con Jesús. La sabiduría con la cual hablan. Pablo, claro, Pablo sí había estudiado a los pies de Gamaliel, pero Pedro, Juan, ellos eran pescadores, pero sin embargo cuando vino el poder de Dios sobre sus vidas, fueron cambiados y Dios les dio sabiduría. Esteban, la Biblia dice que Esteban estudió, Esteban era uno que servía, que limpiaba las mesas, pero ¿qué pasó? Dios le dio sabiduría, que nadie podía contradecir lo que él hablaba. ¿Me están comprendiendo? ¿Eso quién lo hace? Dios. Amén. Amén. Y el profeta, Dios lo va a capacitar para ello. Entonces, hay cosas que puedes aprender directamente de Dios. Dios te va a revelar. ¿Sabes qué? El Señor al profeta le va a revelar cosas grandes y ocultas. Revelaciones. Cosas tremendas, cosas fuertes que no vas a encontrar en ni un libro. No vas a encontrar ni un libro, pero que Dios le va a revelar al profeta en la intimidad. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te la revela, te la muestra. Amén. Yo le digo una cosa, ¿cuántas cosas el Espíritu Santo me ha revelado a mí en la intimidad? Yo tengo un diario espiritual donde escribo todo lo que Él me muestra, me revela, y yo digo, Dios mío, este es un tesoro. Son cosas que el Padre solamente revela en la intimidad. Aquellos que claman, aquellos que están clamando, a ellos le revela. Y esas cosas no te las van a enseñar en ni un instituto, ni una universidad, ni una escuela. Esas cosas te las va a revelar Dios. Amén. Esas cosas Dios te las va a revelar como profeta en la intimidad. Allí. Amén. Y Dios al oído te va a revelar, te lo va a mostrar.
Apóstol, entonces tenemos que estudiar, claro, estudien, capacítense. Pero hay cosas que Dios directamente se las va a revelar al profeta. ¿Está comprendiendo? Se las va a revelar al profeta. Directamente. Y para terminar, las palabras de un profeta son ungidas y tienen poder. Escuchen, cuando un profeta habla, el profeta, como decía un apóstol, embaraza. ¿Qué significa eso? Que cuando el profeta lanza la palabra, tiene una palabra creativa, Dios va a honrar esa palabra. Yo recuerdo que una vez fui a Chile, ¿verdad? Y se acercó una joven. Y la joven no estaba ni en su corazón estudiar ni nada. Pero Dios me dice a mí, y le dice que ella va a ser profesional y que va a tener todos sus estudios pagados. La chica dudó de la palabra. Escuche, le dijo a su pastor, pero yo no estudio, ¿cómo va a hacer eso? Cuando yo volví, después de 3 años, la chica se estaba graduando como ingeniera. Y ella se acercó a mí y su pastor me dijo, apóstol, ¿te acuerdas de esta joven? ¿Quién es? Le dije, no me acuerdo, con tanta gente. ¿Te acuerdas que tú dijiste que Dios le iba a dar su estudio y sacar una beca? La llamó el mismo gobierno, dijo, se había ganado una beca y le pagaron todos sus estudios. Y está llamando como una ingeniera para la gloria y honra de Dios. Ponte palmas a Cristo. Amén. A un varón estaba ahí que no tenía casa y Dios le dijo, hasta mi boca, Dios le habla, también en Chile, y le dijo, Dios dice que te va a dar una casa de 3 pisos. Yo cuando escuché eso me quedé así, pero Señor, ¿por qué me metes en problema a mí ahora? Ya no me voy a Perú, pero cuando vuelvo, efectivamente, Amén. Dios honró la palabra y le dio una casa de 3 pisos. Amén, gloria a Dios. Esa gente comenzó a decir realmente el profeta de Dios. Porque Dios no va a permitir una palabra de la tierra. Amén. Amén. Muchas veces el Señor nos va a guiar al profeta a declarar algo, y en esa palabra que va a declarar va a crear, como me ha pasado a mí. Muchas veces Dios me ha mandado a hacer por gente que no podía tener hijos, y de repente Dios mío, ha plasmado en el vientre de esa mujer y ha dado a luz, cosa que ni siquiera existía. Dios en una oportunidad creó, prácticamente tuvo que crear todo el aparato de la mujer para que nazca esa criatura, para que la palabra profética no caiga a tierra. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Dios lo hace. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Dale fuerte palmas. Entonces, cuando los profetas hablan, van a suceder cosas. Amén. Cuando hay un profeta, escúchame, cuando los profetas hablan, las cosas cambian. Señor. ¿Qué le pasó? Amén. ¿Qué le pasó a la viuda? ¿Verdad? Ya iba a morir con su hijo, pero antes, hónrame. Lo honró, que así dice el Señor. La harina y el aceite no va a escasear. Sí, Señor. Y así pasó. Amén. Amén. Y así pasó. Porque Dios no va a dejar que ninguna de las palabras que un profeta de Dios diga caiga a tierra. Cuando es profeta de Dios realmente, amén, Dios no va a permitir que ninguna palabra caiga a tierra, pero que sea Dios. No que sea el profeta en su emoción, no, sino que sea Dios. Amén. 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 Entonces, cuando los profetas hablan, Dios se mueve. Cuando un profeta da una palabra, un decreto, Dios se va a mover. Por eso le digo, cuando estén con un profeta y Dios le da una palabra al profeta, eso salió del corazón de Dios. Recíbanla, porque eso Dios va a hacer de que se cumpla. Amén. A pesar de que a tus ojos no sea, Dios lo va a hacer. Amén. 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 A pesar de que tú digas, no, ya dudaste, ya pasaste la palabra. No, sé como un niño, acéptalo, Amén. recíbelo. Amén. Te comento, la profeta Aurora, cuando estaba en vida, me dijo a mí, apóstol, dice el Señor que te da un carro, toma las llaves, pero llámala. Y ustedes saben cómo la va a ir, ¿verdad? Ya gánala, ahí está, gloria a Dios, ya tienes tu carro. Escúchame, mira lo que hizo Dios. Amén. Esa mujer me dijo a mí, Dios me dice que es un carro color plomo. Yo me quedé, yo agarré y recibí la palabra. Y no dudes, porque eso ya está, me dijo. Amén. Yo
Me quedo así. Y apóstol, más bien tienes que aprender a manejar porque ya Dios me ha dicho que tienes tu carro, que esto, que lo otro. Para que nos vayamos a pasear por ahí. Ya, Aurora, le dije así. Ay, apóstol, me dijo. Fe, tienes que tener, me dijo. Eres apóstol, tienes fe. Comenzó ahí. Ya, Aurora, decía, ya no reniegues, hija, ya está bien, lo creo. Cuando voy a mi casa, mi papá, que está en la presencia de Dios, me dice, oye, quiero que vengas, me dice, sí, te he comprado algo. Y cuando yo voy a ver el carro, bueno, no, pero cuando voy, veo el carro tal como lo vio Aurora, ese mismo día de la profecía. Gloria a Dios. Gloria a ¿Me Dios. estás entendiendo? Ese mismo día que ella dijo que había visto el carro, por los plomos, así era. Me dijo, toma la llave, y mi papá me dijo, acá están las llaves. Yo me quedé, comencé a ver así, y yo al otro día voy a la Aurora, y le digo, la abracé fuerte, ¿qué pasa, mi hijo? ¿Qué pasa, puso? ¿Pasa algo malo? No, al contrario. Tu boca es boca de Dios, le dije. Dios me dio ese carro que tuviste. Ay, Dios mío, apóstol, Dios mío, qué hermoso. Ella era una profeta de Dios. Ella era la boca de Dios en la tierra. Amén. Una mujer que cuando Dios le daba una palabra, la honraba. Amén. Decía algo y la honraba. Dios honraba esa palabra. Incluso hasta ahorita, que yo ya estoy a punto de ser doctor en teología, ella me dijo, Dios, apóstol, dice el Señor que va a ser rector de una universidad. Yo me quedé así. Ya, Aurora. Y yo estoy a punto de ser rector de una universidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Me está entendiendo? Porque esa palabra vino de dónde? De arriba. Amén. Y Dios, ¿qué se encargó? De que esa palabra no muera, sino que se llegue a concluir. Amén. Por eso cuando un profeta te diga, ¿sabes qué? Tú vas a ser millonario, un empresario y tanta cosa más, que sea Dios, agarra esa palabra. Porque Dios no va a dejar que esa palabra caiga a tierra, sino que dé fruto. Amén. La palabra de un profeta es como un fuego que quema, un martillo que rompe en pedazos la roca. Abre tu boca, profeta, y habla, porque Dios te va a respaldar. Abre tu boca, profeta. Amén. Abre tu boca. Hoy declaramos que Perú es tierra de avivamiento. Hoy declaramos que Perú es tierra de avivamiento. Declaramos que es una tierra de luz, de crecimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Abre tu boca y declara, ve a tu Alteza y comienza a declarar, esto se llena. En el nombre, háblale a tu billetera, tú te llenas. En el nombre de Jesús. Amén. Háblale a tus cosas, sabes que te renuevas. Háblale a tu cuerpo, te rejuveneces. Porque Dios va a honrar esa palabra. Dios va a honrar esa palabra si tú le crees. Háblale. Amén. ¿Por qué? Porque Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús. Él va a confirmar las palabras en sus siervos. Dios ordena a los profetas que profeticen. Si tú eres profeta, ¿qué tienes que hacer? Profetiza. Escúchame, si tienes llamado profeta, profetiza. Suelta la palabra. Suelta la palabra al norte, sur, este y oeste. Profetiza sobre tus hijos, profetiza sobre tu matrimonio, profetiza sobre tu ministerio, profetiza sobre tu iglesia, profetiza sobre tu ciudad. Bendito sea tu nombre. Amén. Profetiza en el nombre de Jesús. Porque cuando los profetas profetizan, se produce un ruido, una conmoción, una reunión. Las cosas muertas cobran vida y los huesos secos resucitan. Porque las palabras del profeta dan vida, son aliento de vida. Amén. El profeta suelta la palabra. El profeta suelta los vientos de Dios. El profeta direcciona de parte de Dios. El profeta activa, el profeta cambia, el profeta muda, guiado por el Espíritu Santo, la atmósfera de muerte, la atmósfera de destrucción, de delincuencia. Amén. El profeta transforma, cambia, muda tiempos. Las palabras del profeta tienen que profetizar cuando Dios habla. Porque cuando el Padre habla, ¿quién no va a hablar?
Cuando el Padre está hablando, los profetas profetizamos. Amén. Gloria a Dios. Cuando el Padre está hablando y está mostrando algo, los profetas hablamos y decimos lo que el Padre está mostrando. Amén. Lo que el Padre está designando. Cuando Dios habla, y no va a profetizar. ¿Qué profeta puede quedarse callado? ¿Quién puede negarse a profetizar? ¿Quién puede hacer otra cosa que no sea profetizar? Hay mucha gente que va a ser que te va a decir, cállate, Dios no habla de tu vida. Cállate, que tú no eres evidente. Cállate, que tú no eres atalaya. Cállate, que tú no eres profeta. Pero si Dios te inclina a profetizar, hazlo. Sí, Señor. Amén. Amén. Hay mucha gente que te va a decir, tú no eres nada, hay que saber. Amén. No, tú no eres nada, estás equivocado. Lo que tú ves, las visiones, los sueños, la visión no viene de Dios. Eso le dice muchas veces por sueños, por celos, por envidia. Y hay mucha gente que se ha quedado así. Y le creyó Jezabel, y Jezabel le sacó los ojos. Amén. Y ya no pueden ver. Tienen que tener cuidado. Tienen que tener bastante cuidado. Entonces, la palabra del Señor vendrá a los profetas, incluso cuando más personas traten de acallarlo. Amén. No se apagarán. Sí, Señor. Mientras más persecución del infierno venga, mientras más el diablo se levante y te diga, cállate la boca, Sí, Señor. el profeta va a hablar. Recuerda lo que pasó con Jeremías, que estaba preso en el patio de la cárcel y aún así profetizaba. No dejó de profetizar. No dejó de hablar. Aún así Pablo estaba en la cárcel y no dejó de predicar, porque la palabra no está presa. Sí, Señor. Amén. Amén. Hay mucha gente que te va a querer amedrentar. Hay mucha gente que te va a querer callar. Hay mucha gente que va a querer decirte, ¿sabes qué? No. Lo que tú tienes no es de Dios. Esos sueños no son de Dios. Esas visiones no son de Dios. Pero cuando el profeta está seguro, quien le habla, no lo van a callar. Amén. Cuando el profeta sabe con quién está caminando, no lo van a callar. Sí, Señor. Yo sé quién me habla. Y cuando Dios me revela algo, yo sé que es Él. Sí, Señor. Amén. Cuando Dios me revela algo, cuando Dios me muestra algo, yo sé que es Él. Hace muchos años Él me reveló algo, yo no le creí, lo herí. Lo herí al Espíritu Santo. Lo herí. Él me dijo, mira lo que ha pasado. Y dije, no, eso no es verdad. Y luego me dijo, ¿sabes algo? Te digo algo, me dijo. Esta persona ha caído. Y dije, no, es que no puede ser, no puede ser. Le dije a Dios, no puede ser, Señor. Y el Señor me dijo, yo, Señor, no creo. Le dije a Dios así. Y Dios me dijo, esta persona hoy en su carro te va a declarar que ha caído. Santo. Y ahí hablaremos los dos, me dijo. Gloria a Dios. Y esa persona me subió a su carro y comenzó a llorar y me dijo, he caído. Yo cuando escuché eso, sentí la presencia del Espíritu, pero así como un hombre que lloraba. No me creíste, por lo tanto no te voy a revelar nada, me dijo así, hasta que aprendas. Falta de fe. No me revelaba nada. Tuve que pasar un buen tiempo ahí humillando ante la presencia de Dios. Después de un buen tiempo, nuevamente Dios comenzó a revelar y me probaba. Mira, ¿crees a lo que te estoy mostrando? Sí, Señor. Entonces díselo a esa persona. Díselo, porque esa persona está haciendo esto y esto y esto y esto y esto. Y yo te lo estoy diciendo. ¿Crees que soy yo? Sí, Señor. Yo iba y le decía a la persona, sí, verdad. Porque tú crees realmente. Amén. Amén. Cuando tú eres profeta, cuando eres vidente, eres atalaya, eres lo que Dios te ha puesto, no te van a poder callar, a pesar que quieran callarte, a pesar que quieran decirte, no, eso es mentira, eso es mentira, que tú ves, que tú, no, eso no es de Dios, es una emocioncita, la emoción nomás, que has tenido un sueño de repente porque has comido mucho en la noche, no, o has visto Netflix, igual una película y ya crees que Dios, que ves ángeles. No, el apóstol ve ángeles, está loco, ve ángeles. Apóstol Luis, ¿qué te ha revelado el Señor ahora? Hace un momento Sí. estábamos
ángeles venían pues y comenzaban a limpiarnos, porque había gente que estaba sucia, había gente que estaba con cádveras. ¿Te dijo cosas. a ti que yo viniera acá? Sí, también, para que no solamente a ti, Él sino te también ordenó. para la iglesia. Él te ordenó. ¿Mm? Él te ha ordenado. ¿Por qué crees que te estoy llamando? Amén. Entonces, los profetas tienen que buscar la manera de ventilar y expresar lo que Dios les da. De lo contrario, siempre van a estallar. ¿Ah? ¿Qué significa eso? Que cuando un profeta tiene una palabra que viene de parte de Dios, una visión de parte de Dios, se va a sentir hasta que no la suelte. Amén. Hasta que no suelte lo que Dios le reveló, hasta que no suelte lo que Dios le mostró, no va a parar. Pero ahí está la prueba también. A mí muchas veces Dios me ha revelado cosas, y yo a la iglesia y el pastor me dice, no, acá no. ¿Sabes qué? Usted con sus revelaciones, ¿qué es? A mí no me diga nada. Y yo le decía, solamente te voy a decir una cosa. ¿Quién es esta persona? Mi cuñado. Ten cuidado, porque te va a dividir la iglesia. ¡No, de mi cuñado! ¡De esa nada! Se molestó conmigo. Pasaron años. Me llamó, profeta de Dios. ¿Qué pasó? Se cumplió. Mi cuñado me dividió la iglesia y lo peor de todo, que la iglesia la hizo a una cuadra de nuestra iglesia. ¿Qué? Y se llevó a la mitad de la iglesia, tal como tú lo dijiste. ¿Me están entendiendo? Dios usa sus vasos, pero muchas veces gente que no cree, no recibe. Pero Dios va a honrar la palabra. ¿Amén? Amén. Dios va a honrar la palabra, Amén. a pesar que te cueste. A mí este mundo hablar acá por mi trabajo y cuando respiro me dolía un poco por mi trabajo, pero estoy respirando y Se sanó. para ya no. Amén, amén. Dale fuerte palmas a Cristo. Amén. Se lo ha llevado. Ya, hay sanidad, pero las ángeles vinieron en ese momento. Entonces, escuchen por favor. Esta liberación puede suceder en forma de sollozo, al hablar, al escribir, cantar, danzar u orar. Dios le va a mostrar al profeta la forma en la cual va a venir el rompimiento. ¿Ven? En una oportunidad estaba Eliseo comiendo, cenando, y de repente vinieron los ancianos y querían que fluyera. ¿Y qué hizo él? Trajo a un tañedor, un músico, y mientras tocaba comenzó a fluir. En otra oportunidad estaba Ezequiel en una reunión con los líderes de Israel. Dios sacó su espíritu y lo llevó a Jerusalén y le reveló lo oculto. ¿Está entendiendo? O sea, Dios va a utilizar la forma en la cual Él va a querer traer un rompimiento, mostrar algo al profeta, y ni siquiera Él va a saber en qué momento, Señor. en qué instante. Tú solamente tienes que estar dispuesto. Amén. A que Dios te forme, a que Dios te forje, a que Dios trate. Amén. Porque de esto se trata esa enseñanza, que tú puedas entender y comprender la forma en la cual Dios trata con cada uno de nosotros. Muchas veces no nos va a gustar, muchas veces nos vamos a decir no, pero si tú eres un profeta de Dios maduro, vas a decir que se haga tu voluntad, no la mía. Amén. Que se haga lo que tú desees, no lo que yo